La oscuridad ya cubría por completo el cielo cuando una caravana de familias avanzaba lentamente, casi arrastrando los pies a través del inmenso desierto. El sol se había ocultado hacia ya horas, pero su presencia seguía latente en el aire cálido que aún abrazaba el cuerpo de cada uno de ellos. La arena, aunque ya no quemaba, seguía colándose entre los dedos de los pies descalzos, recordando lo implacable que era aquel lugar durante el día. Eran hombres, mujeres, niños, todos los del pueblo más pobre de África. Sus ropas eran simples y desgastadas, y el cansancio se notaba en sus rostros. Sin embargo, había algo que los mantenía en marcha, una razón poderosa que los empujaba a seguir. Como cada año, al comenzar las vacaciones escolares, las familias se reunían para hacer un viaje que esperaban con ansias. Un recorrido de varias horas hacia el río, el único lugar donde podían escapar, aunque fuera por poco tiempo del agobiante calor que los azotaba a diario. El río, ese hilo de agua que cruzaba el desierto, estaba a 5 horas de caminata, 5 largas, agotadoras horas. Por eso, la caravana partía siempre al caer la noche, cuando la arena dejaba de arder como brasas y se hacía soportable caminar sobre ella. Pero aún así, el trayecto era duro. ¿Cuánto falta, mamá?, preguntó un niño pequeño. Su voz era un susurro lleno de cansancio y su mirada reflejaba el agotamiento que sentía en cada paso. La madre, que también estaba agotada, lo miró con ternura. Sus pies estaban tan polvorientos como los de su hijo, pero la esperanza de llegar al río le daba fuerzas. Solo un poco más, mi amor, estamos cerca. Cuando lleguemos podrás correr hacia el agua y no tendrás que preocuparte por el calor ni por la sed. Solo aguanta un poco más. Intentaba sonreír, pero el cansancio le pesaba en cada palabra. El niño sintió en silencio, aunque su cuerpecito parecía rendirse. Quería creer las palabras de su madre. Quería pensar que el río estaba cerca, pero para él las horas parecían interminables. Caminaban en fila, los más fuertes al frente marcando el paso, mientras los demás seguían detrás. A lo lejos se escuchaba el leve murmullo de algunos niños que aún tenían energías para hablar. Un grupo de niños más pequeños se agarraba a la ropa de sus padres, intentando no quedarse atrás. En cambio, los adultos avanzaban en silencio, con los labios agrietados por la sed, pero con una esperanza silenciosa que compartían todos. ¿Crees que el agua estará fría este año?, preguntó una mujer a su esposo, rompiendo el silencio solo por un momento. Eso espero. El año pasado fue el único que nos dio fuerzas para regresar. A veces pienso que si no fuera por ese río, ya no estaríamos aquí, respondió él, con la mirada fija en el horizonte, como si pudiera ver más allá de la oscuridad. La mujer suspiró dándole la razón. Ese río, esa pequeña corriente de agua, era su único escape. No importaba lo agotador que fuera el camino. Cuando llegaban y sentían el agua fresca en su piel, todo el cansancio parecía desaparecer, aunque fuera por un momento. El tiempo pasaba lentamente. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Los niños empezaban a quejarse, y las madres trataban de calmarlos con promesas que sabían que tardarían en cumplir. Cuando lleguemos jugarás con tus amigos en el agua y no tendrás que preocuparte por nada. Solo sigue caminando, ¿sí?, repetía una madre a su hija, acariciando su cabecita mientras caminaban. La niña la miró con ojos llenos de ilusión, como si la promesa del agua fuera lo único que la mantenía en pie. A medida que las horas pasaban, el aire se volvía más frío, pero no era suficiente para hacer desaparecer el calor acumulado en los cuerpos de los caminantes. Los más jóvenes empezaban a caer rendidos de cansancio, y los padres los levantaban en brazos sin dejar de avanzar. No podemos detenernos. Si nos detenemos ahora, no llegaremos al amanecer, decía uno de los hombres más mayores, animando al grupo. Sus palabras eran duras pero verdaderas. El tiempo apremiaba, y el amanecer traería consigo el calor abrasador. Finalmente, tras lo que parecían horas interminables, algunos comenzaron a percibir un cambio en el aire. Era ligero, casi imperceptible, pero para quienes conocían el desierto, era una señal inconfundible. Estaban cerca, muy cerca. El río, con su agua refrescante, ya no era solo una promesa lejana, sino una realidad al alcance de unos cuantos pasos más.
«¡Estamos llegando!», exclamó una voz desde el frente. Y esas dos palabras, simples pero llenas de esperanza, recorrieron la caravana con un susurro alentador. Los rostros cansados se iluminaron y los pies agotados encontraron nuevas fuerzas para seguir. El río estaba allí, esperándolos con la promesa de un breve respiro en medio de una vida de agotamiento y sacrificio. Y aunque aún faltaba el último tramo, el agua ya se sentía más cerca que nunca, como si les estuviera llamando a seguir adelante, a no rendirse. «Mamá, ¿crees que podré ver las estrellas reflejadas en el agua?», preguntó de nuevo el niño pequeño, esta vez con los ojos brillantes de emoción. «Sí, hijo, y no solo las verás, también podrás tocarlas», respondió la madre, ahora con una sonrisa verdadera, mientras apuraba el paso, sabiendo que ese pequeño río significaba más que solo agua para todos ellos. El viaje seguía, pero la esperanza de nuevo amanecer junto al río les daba la fuerza necesaria para continuar. Para muchos de los que emprendían este largo y agotador viaje, el destino era una bendición, una pequeña ventana de escape en medio de una vida llena de privaciones. El río les ofrecía algo más que agua, les brindaba un respiro, una oportunidad de olvidarse, aunque fuera por unos días, del hambre y de las duras rutinas que marcaban sus días. Era un oasis de esperanza en un desierto de dificultades. Para Rubén Tumbo, sin embargo, este viaje significaba algo completamente nuevo. A sus 5 años, era la primera vez que iría al río, y la emoción brillaba en sus pequeños ojos. Desde que se enteró de la travesía, no dejaba de imaginar cómo sería ese mágico lugar que tanto había escuchado mencionar. El agua, el frescor, el juego. Todas esas imágenes se mezclaban en su mente infantil, llenándolo de entusiasmo a pesar del cansancio que ya empezaba a sentir en sus piernas. Rubén era el hijo del jefe de la tribu, un hombre imponente y respetado por todos, llamado simplemente Tumbo. Su padre, de carácter fuerte y mirada severa, siempre había guiado a su gente con firmeza, basando cada decisión en lo que consideraba real y palpable. Tumbo nunca se había dejado llevar por creencias ni por antiguas tradiciones espirituales que algunos de la tribu seguían con devoción. Para él, solo lo que se podía ver o tocar tenía valor. Los rezos, las plegarias al cielo o las supersticiones eran cosas que no ocupaban lugar en su mente pragmática. Mientras caminaban juntos, Rubén observaba a su padre de reojo, siempre con una mezcla de admiración y temor. Tumbo no era un hombre que mostrara sus emociones fácilmente. Su expresión era casi siempre la misma, seria, impenetrable, como si estuviera siempre pensando en los próximos pasos que daría la tribu. «Papá, ¿es verdad que el río es tan grande que no puedes ver del otro lado?», preguntó Rubén con curiosidad, rompiendo el silencio que había entre ellos. Tumbo, sin bajar el ritmo de su paso, lanzó una mirada rápida a su hijo y luego, tras unos segundos de pausa, respondió con voz firme: «No te dejes llevar por lo que dicen. El río es solo agua, nada más. No hay magia en él, solo es un lugar donde podemos refrescarnos y luego volver al trabajo. No esperes más que eso». Las palabras de su padre cayeron pesadamente en los oídos de Rubén, quien bajó la mirada al suelo por un momento, sintiendo una pequeña punzada de decepción. Había imaginado el río como un lugar mágico, lleno de aventuras y misterios, pero si su padre, que siempre tenía la razón, decía que no era así, entonces tal vez el río no sería tan especial como él había soñado. Sin embargo, en su interior, algo le decía que el río tenía que ser más que solo agua. Los cuentos que había escuchado de los otros niños, las risas y las historias sobre la vida en el río no podían ser simples exageraciones. Rubén decidió no dejar que las palabras de su padre apagaran del todo su emoción. Tal vez al llegar descubriría algo que ni siquiera su padre había visto. Mientras seguían caminando bajo el manto oscuro de la noche, Rubén no pudo evitar seguir mirando a su alrededor. Las estrellas brillaban intensamente sobre el cielo africano, como si guiñaran desde lo alto, y el desierto, aunque vasto y solitario, parecía susurrar secretos que solo él podía escuchar. «Mamá dice que el agua del río es tan fresca que te quita todo el calor», volvió a decir Rubén, intentando nuevamente que su padre compartiera algo de su entusiasmo. Tumbo dejó escapar un leve suspiro, casi imperceptible, antes de responder. «El agua es fresca porque es agua, Rubén.
no porque tenga poderes especiales. No te confundas, debes aprender a ver las cosas como son. El mundo no es un lugar de magia, es un lugar de trabajo duro, y eso es lo que tienes que recordar. Pero Rubén, a pesar de las palabras de su padre, no podía evitar soñar. Seguía imaginando cómo sería sumergir los pies en ese río por primera vez, cómo el agua correría entre sus dedos y cómo el mundo a su alrededor cambiaría por un instante. Aunque Tumbo nunca lo dijera, en su interior el niño guardaba la esperanza de que el río sí tuviera algo especial. Con cada paso, el sueño de Rubén crecía. Aunque su padre solo viera un simple cuerpo de agua, para Rubén el río seguía siendo una promesa de algo más, algo que estaba ansioso por descubrir. Esa noche, mientras la caravana seguía su rumbo bajo el cielo estrellado, el pequeño Rubén caminaba de la mano de su madre, con los ojos brillantes y el corazón latiendo rápido. Su mente estaba llena de preguntas y de imágenes que había creado sobre el río. Para él, ese viaje era mucho más que una tradición, era la promesa de una aventura, una experiencia que lo haría sentir parte de algo más grande. «Mamá, ¿cuánto falta?», preguntaba de vez en cuando, sin poder contener la emoción. «Ya casi, mi amor. Cuando veas el primer rayo de sol, sabrás que estamos cerca», respondía ella con una sonrisa suave, acariciando la cabeza de su hijo, quien caminaba con pasos ansiosos. La noche parecía interminable, pero el tiempo por fin comenzó a darle paso a la luz. Justo cuando el horizonte empezó a teñirse en su suave tono dorado, el río apareció ante ellos. Rubén soltó la mano de su madre por un momento, boquiabierto al ver cómo los primeros rayos de sol iluminaban las aguas tranquilas. Era como si el río despertara junto con el sol, brillando con una luz especial que hacía que todo pareciera más vivo, más real de lo que había imaginado. Las familias, aunque agotadas por las largas horas de caminata, no tardaron en dejar sus pertenencias en la orilla y correr hacia el agua. Los niños gritaban emocionados, algunos riéndose a carcajada, mientras que quitaban las sandalias y chapoteaban en el borde del río. Los adultos, por su parte, se sumergían con alivio, dejando que la frescura del agua les lavara el cansancio. Rubén, con sus ojos llenos de curiosidad, observaba todo a su alrededor. Parecía que el río tenía vida propia. El bullicio de las risas, los chapoteos y los gritos de alegría llenaban el aire, creando una atmósfera que parecía sacada de un sueño. «Vamos, Rubén, entra al agua», le llamaron sus amigos ya mojados hasta las rodillas. Rubén no necesitó más invitación. Con una gran sonrisa se quitó rápidamente las sandalias, sintiendo la arena fría bajo sus pies, y corrió hacia el agua. El primer contacto con el río fue como un abrazo. El agua estaba fresca, pero no fría, y al instante sintió como cada músculo de su cuerpo se relajaba. Sus pies se hundieron suavemente en el fondo, y el agua clara le llegaba hasta las rodillas. «Es aún mejor de lo que imaginaba», exclamó mientras salpica a sus amigos, riendo a carcajadas. Los niños se persiguieron en el agua, corriendo de un lado a otro, gritando de felicidad. Era como si el cansancio del viaje nunca hubiera existido. El río les daba la energía que necesitaban para jugar sin parar, olvidándose por completo del calor, del desierto y de las dificultades que vivían a diario. «¿Ves, mamá? El río sí es mágico», gritó Rubén a lo lejos, agitando los brazos mientras su madre le miraba desde la orilla con una sonrisa de satisfacción. «Sí, mi amor, el río tiene su propio tipo de magia», murmuró ella para sí misma, viendo cómo su hijo se integraba en la alegría colectiva. A lo lejos, Tumbo, el padre de Rubén, observaba en silencio. Aunque no compartía la creencia de ninguna magia ni en lo espiritual, no podía negar la felicidad que veía en los ojos de su hijo y en los de las demás familias. Para ellos, ese río era más que solo agua, era un respiro, una pausa en la dura realidad que les esperaba al regresar al pueblo. Aunque no lo dijera, algo en su interior comprendía por qué este viaje era tan importante. Mientras el sol seguía subiendo en el cielo, Rubén y los demás niños continuaron jugando, sus risas resonando como música en el aire. En ese momento para ellos no había preocupaciones ni hambre, solo existía el río, el sol y la infinita libertad que sentían al estar allí, sumergidos en la frescura de aquel lugar que al menos por un día parecía realmente mágico. Mientras su padre, Tumbo, observaba desde la distancia, más interesado en la seguridad de su tribu que en el propio disfrute. Lo que había comenzado como un día lleno de luz y risas, rápidamente se convirtió en una tragedia que nadie en la caravana había visto venir.
Después de la primera vez de Rubén en el río, donde sus ojos brillaron de alegría mientras jugaba con los otros niños, la oscuridad se cernió sobre sus pequeños cuerpos de una manera devastadora. Al principio, todo parecía normal, solo un poco de malestar, algo en común, después de un largo día bajo el sol, pero la realidad era mucho más cruel de lo que cualquiera podría haber imaginado. Una tarde, solo unos días después del viaje, Rubén empezó a quejarse de un dolor intenso. Su frente ardía de fiebre y su respiración se hizo pesada, como si cada aliento le costara más esfuerzo del que su pequeño cuerpo podía soportar. «Mamá, me siento muy raro», dijo con una voz débil que apenas lograba salir a sus labios secos. Sus ojos normales, llenos de curiosidad, ahora reflejaban un miedo que su madre no había visto antes. La madre de Rubén, que estaba a su lado, sintió que el corazón se le encogía. Inmediatamente colocó su mano sobre la frente del niño y retrocedió al sentir el calor que emanaba de él. «Tumbo, ven rápido». «Rubén no está bien», gritó, su voz quebrada por la preocupación mientras trataba de mantener la calma. Tumbo, que estaba fuera de la cabaña, entró de inmediato. Al ver a su hijo postrado en la cama con el cuerpo empapado en sudor, su rostro endurecido, mostró por primera vez una sombra de preocupación. Se acercó lentamente, como si al hacerlo confirmara sus peores temores. «Es solo una fiebre», murmuró Tumbo, como intentando convencerse a sí mismo más que a su esposa. «Pasará». Pero las horas pasaban y la fiebre no hacía más que empeorar. El pequeño cuerpo de Rubén comenzó a debilitarse aún más. Y algo mucho más preocupante ocurrió. Sus brazos y piernas, que antes no podían estarse quietos, empezaron a fallar. El niño trataba de moverse, de alzar sus manos hacia su madre, pero sus extremidades no le respondían. «Papá, no puedo moverme. ¿Qué me pasa?», susurró. Rubén, con los ojos llenos de lágrimas, su voz quebrada por el miedo y el dolor. Tumbo sintió como algo dentro de él se rompía. No era un hombre que mostrara emociones fácilmente, pero al ver a su hijo en ese estado, le hizo sentir un dolor que jamás había experimentado. Se volvió hacia su esposa, pero en sus ojos vio el mismo terror que él sentía. «Lo llevaremos al curandero. Él sabe qué hacer», dijo Tumbo, intentando sonar seguro, aunque en su interior la incertidumbre comenzaba a devorarlo. Con Rubén en brazos, salieron a toda prisa hacia la casa del curandero del pueblo, un hombre mayor que era conocido por curar enfermedades que parecían no tener solución. Tumbo siempre había sido escéptico sobre estos remedios, pero en ese momento haría cualquier cosa por salvar a su hijo. Cuando llegaron, el curandero observó al niño con una mirada preocupada, revisó su cuerpo febril, sus extremidades inmóviles y tras unos minutos de silencio simplemente negó con la cabeza. «No puedo hacer nada. Esto es algo que mis manos no pueden curar». Sus palabras fueron como un golpe. Tumbo, que había llegado buscando esperanza, sintió como el miedo se apoderaba de él por completo. «¿Cómo que no puedes hacer nada? Tiene que haber algo», exclamó Tumbo, su voz llena de desesperación. Pero el curandero solo volvió a negar con la cabeza. «El mal es demasiado profundo. Necesitan llevarlo al hospital. Pero está lejos, no hay tiempo que perder». El hospital más cercano estaba a más de un día de viaje, pero Tumbo y su esposa sabían que no podían darse por vencidos. Con Rubén cada vez más débil, emprendieron el largo camino hacia el hospital, luchando contra el tiempo y la distancia, aferrándose a la esperanza de que su hijo pudiera ser salvado. El viaje fue agotador. Rubén, en brazos de su madre, apenas podía mantenerse despierto. Su respiración era irregular, y cada vez que trataba de hablar, su voz se apagaba más. «Mamá, tengo miedo», murmuraba de vez en cuando, mientras su madre le acariciaba el rostro, luchando por no romper el llanto. «Todo estará bien, amor. Vamos a llegar al hospital y te pondrás mejor, te lo prometo», decía ella, aunque en su interior el miedo la ahogaba. Cuando finalmente llegaron al hospital, las noticias fueron aún más devastadoras de lo que podían imaginar. Después de varias pruebas y horas de espera que parecían interminables, el médico les dio la noticia que destrozó sus corazones. «Lo siento mucho. Su hijo ha contraído una bacteria del agua contaminada del río. Ha sido muy agresiva y ha causado un daño irreversible. Rubén ha quedado con parálisis cerebral». Las palabras del médico cayeron como una losa sobre los hombros de Tumbo y su esposa.
Era imposible de aceptar. Su hijo había sido un niño lleno de vida y energía. Ahora estaba postrado, sin poder moverse, sin poder hablar como antes. El río, que había sido el lugar de tanta alegría, se había convertido en la fuente de una tragedia que los marcaría para siempre. De regreso al pueblo, el silencio en la caravana era insoportable. Rubén, que antes corría y reía, ahora yacía inmóvil en los brazos de su madre. Y aunque el río seguía fluyendo, su magia había desaparecido para siempre en los ojos de aquellos que ahora vivían en el peso de su pérdida. Tumbo, el líder fuerte y pragmático de la tribu, un hombre conocido por su implacable escepticismo, se encontraba enfrentando una desesperación que nunca había imaginado. A lo largo de su vida había confiado únicamente en lo tangible, en lo que podía ver y tocar. Había rechazado supersticiones, creencias y todo lo que no tuviera una solución concreta. Pero ahora todo aquello en lo que siempre había creído se desmoronaba ante sus ojos. Su hijo, su pequeño Rubén, su orgullo, yacía inmóvil en una cama. Los días de correr por el pueblo, de reír a carcajadas y de abrazarlo al llegar a casa habían desaparecido. Reemplazados por un silencio doloroso, Rubén no podía moverse, no podía hablar. Solo sus ojos apagados y tristes miraban el techo como si buscara respuestas que ninguno de los dos podría encontrar. Tumbo se sentaba junto a la cama de su hijo, incapaz de aceptar la realidad que tenía ante sí. La impotencia lo consumía. Era un hombre acostumbrado a tomar decisiones, a ser quien resolvía los problemas de su gente, pero ahora, por primera vez en su vida, no tenía el control. No había una acción que pudiera tomar, no había una solución tangible que pudiera encontrar para curar a su hijo, y eso lo destrozaba. «Rubén, hijo», susurraba Tumbo con la voz rota, mientras tomaba la mano inmóvil de su pequeño. Las palabras se le atascaban en la garganta porque no sabía qué más decir. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, alguien que prefería actuar en lugar de hablar. Pero ahora, sin nada que pudiera hacer, las palabras eran todo lo que les quedaba. Y ni siquiera eso parecía suficiente. Rubén no respondía. Ya no podía. El niño que había sido su alegría ahora apenas lograba pestañear. Y cada vez que Tumbo veía esa mirada vacía en los ojos de su hijo, sentía que algo dentro de él se rompía un poco más. Su esposa, en silencio, lo miraba desde la puerta de la habitación, con lágrimas que se deslizaban por su rostro. Sabía que Tumbo estaba perdiendo la batalla interna que siempre había ganado en la vida. Ella lo conocía mejor que nadie, y en ese momento veía en su esposo a un hombre derrotado, algo que nunca había pensado que vería. «No podemos hacer nada, Tumbo. Ya no hay nada más que hacer», le dijo ella tratando de ser fuerte, aunque su voz temblaba. «Debemos aceptar lo que ha pasado». Pero Tumbo no podía aceptarlo. Se levantó de la silla bruscamente, con los ojos llenos de rabia y frustración. «No, no puedo aceptarlo. No puedo». Su voz era casi un gruñido. «Siempre hay una solución. Tiene que haber algo que no hemos hecho. Algo que hemos pasado por alto». Pero en el fondo sabía que no había nada. La ciencia, los médicos, el curandero, todos le habían dicho lo mismo. Y sin embargo, esa verdad era como un veneno que se negaba a tragar. Se acercó a la ventana mirando el cielo oscuro. Había pasado tantos años negando la existencia de algo más allá de lo físico, burlándose de aquellos que rezaban, que pedían a los espíritus o a los dioses por ayuda. Pero ahora, parado en la encrucijada más dolorosa de su vida, comenzó a dudar de su propia incredulidad. ¿Y si me equivoqué?», murmuró, sin atreverse a mirar a su esposa. El orgullo de toda una vida luchaba por mantener su lugar, pero la desesperación, esa desesperación que nunca había conocido, comenzaba a ganarle. Su esposa se acercó lentamente, colocándole una mano en el hombro. Ella no dijo nada, porque sabía que él necesitaba llegar a sus propias conclusiones. Pero en su corazón sentía el dolor de verlo tan perdido, de saber que Tumbo, el hombre que siempre había tenido todas las respuestas, ahora no tenía ninguna. Tumbo, con el rostro endurecido por el dolor, finalmente bajó la cabeza. El líder de la tribu, el hombre fuerte, el padre orgulloso,
ya no sabía qué más hacer. Había luchado contra todo en la vida. Había enfrentado desafíos que otros no habían soportado. Pero esa batalla, la más importante de todas, la estaba perdiendo. No podía salvar a su hijo. «Ven», volvió a susurrar, esta vez sin fuerzas, mientras las lágrimas por primera vez en mucho tiempo empezaban a caer por sus mejillas. «Perdóname, hijo. No puedo salvarte». Y en ese momento, Tumbo se dio cuenta de que no era el líder invencible que siempre había creído ser. Era solo un padre que había perdido el control sobre lo que más le importaba en el mundo. Y ese dolor era más grande que cualquier desafío que hubiera enfrentado antes. Un día, mientras Tumbo permanecía en la pequeña choza donde su hijo yacía inmóvil, incapaz de aceptar la dura realidad que lo consumía, un anciano de la tribu se acercó en silencio. Era Kani, el curandero más sabio y respetado del pueblo, un hombre cuya edad parecía otorgarle una conexión profunda con las antiguas creencias y tradiciones. Su rostro, surcado de arrugas, mostraba una serenidad que contrastaba con la tormenta interior de Tumbo. Kani se detuvo en la entrada, observando a Tumbo por un momento. Sabía que el líder de la tribu, tan firme y pragmático, había rechazado durante toda su vida las creencias espirituales que muchos de la comunidad aún seguían, pero ahora Tumbo estaba roto. Y Kani sabía que el momento de ofrecerle una esperanza, aunque fuera una que el líder jamás hubiera considerado. «Tumbo», llamó el anciano con una voz suave pero firme. «Necesito hablar contigo». Tumbo, sentado junto a la cama de Rubén, apenas levantó la mirada. El peso de la desesperación lo mantenía hundido y no estaba seguro de querer escuchar lo que el anciano tenía que decirle. Pero Kani no esperó una invitación. Avanzó lentamente hacia él, apoyándose en su bastón. «Sé que has sufrido mucho. Sé que la vida de tu hijo pende de un hilo que parece a punto de romperse. Y también sé que no crees en las cosas que no puedes ver con tus propios ojos», continuó el anciano, tomando asiento frente a Tumbo. Tumbo lo miró brevemente con una mezcla de cansancio y escepticismo. Las palabras de Kani se sentían como un eco distante en su mente. «¿Qué quieres decirme, Kani? No vengas a hablarme de leyendas o cuentos. Rubén está enfermo y no hay nada que podamos hacer», dijo Tumbo, su voz quebrada por el agotamiento emocional. Pero Kani no retrocedió. Sus ojos llenos de sabiduría y paciencia se encontraron con los de Tumbo. «No vengo a contarte un simple cuento, Tumbo. Vengo a recordarte algo que nuestra gente ha olvidado, algo que alguna vez todos creíamos». El anciano se inclinó un poco más cerca, como si lo que iba a decir fuera un secreto que solo ellos debían compartir. «El río, ese mismo río que un día trajo alegría a tu hijo, no siempre fue como es ahora». Tumbo frunció el ceño, intentando seguir el hilo de las palabras de Kani. El anciano continuó. «Hace mucho tiempo, antes de que nuestras tierras fueran azotadas por la sequía y la miseria, el agua del río era sagrada. Era un regalo de los dioses ancestrales, llenos de vida y curación. Las personas venían de lejos para purificar sus cuerpos y sus almas en esas aguas, pero los malos espíritus y la negligencia de los hombres la corrompieron. El río perdió su poder, y lo que una vez sanaba, ahora enferma». Tumbo, aún lleno de escepticismo, suspiró profundamente. Apretando los puños, las historias sobre espíritus y dioses no tenían lugar en su mundo. Siempre había creído que las personas controlaban su propio destino con trabajo duro y decisiones concretas. «Kani, yo no creo en esas cosas. No puedo confiar en leyendas cuando he visto con mis propios ojos lo que le ha pasado a mi hijo. El río lo enfermó. No puede ser que algo que traía vida ahora lo esté destruyendo». El anciano, sin perder la calma, asintió lentamente. «Lo que dices es cierto. El río está contaminado por fuerzas que no entendemos del todo, pero también sé que no está perdido para siempre. Hay una forma de purificarlo, de devolverle el poder que alguna vez tuvo, pero eso, Tumbo, requiere algo que tú nunca has tenido: fe». Esas últimas palabras resonaron en el aire, pesadas y firmes. Tumbo se mantuvo en silencio, con la mirada fija en el suelo. La palabra fe era algo que le resultaba ajeno,
Su propia vida había sido construida sobre hechos, no sobre creencias en lo invisible. ¿Fe?, repitió con un tono casi sarcástico. ¿Fe en qué, Cani? ¿En los espíritus? ¿En dioses que no veo? No tengo tiempo para eso. El anciano no se inmutó. Sabía que Tumbo no aceptaría sus palabras fácilmente, pero también sabía que el dolor que sentía lo haría, en algún momento, cuestionar todo aquello en lo que había creído. No te pido que cambies de la noche a la mañana, Tumbo, pero te diré esto. Si hay una posibilidad de salvar a Rubén, esa posibilidad radica en devolver la pureza al agua del río. Hay un ritual, uno que nuestros ancestros practicaban cuando el mal invadía el agua. Pero para que funcione, debes creer, no solo en el ritual, sino en los espíritus de la naturaleza, en los dioses que protegen esas tierras, desde tiempos inmemoriales. Tumbo negó con la cabeza, su frustración creciendo. No puedo hacerlo, Cani. No puedo apostar la vida de mi hijo a algo que no entiendo ni creo. El anciano se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Sabía que había plantado una semilla en la mente de Tumbo, pero también sabía que solo el tiempo diría si esa semilla florecería. Solo piénsalo, Tumbo. A veces el control que tanto buscamos no está en nuestras manos, y a veces lo que no podemos ver es lo que más puede ayudarnos. Y con esas palabras, Cani se alejó, dejando a Tumbo solo con sus pensamientos, frente a la cama de su hijo. Durante toda su vida había negado la existencia de fuerzas superiores, de espíritus o de dioses, pero ahora, mientras observaba a Rubén tan frágil e indefenso, una pequeña chispa de duda comenzó a encenderse en su corazón. ¿Y si había algo más allá de lo tangible? ¿Y si por primera vez en su vida tenía que confiar en lo invisible para salvar a su hijo? Esa noche, mientras el viento susurraba fuera de la choza, Tumbo no pudo evitar mirar el cielo, buscando respuestas que hasta ese momento siempre había rechazado. Al principio, Tumbo rechazó la idea con la misma firmeza que había guiado toda su vida. No creía en rezos ni en rituales. Para él, el destino se forjaba con trabajo y decisiones concretas, no con ofrendas a dioses invisibles ni cantos en lenguas olvidadas. La lógica y el poder del hombre era lo único en lo que confiaba. Pero con cada noche que pasaba junto a la cama de su hijo, viendo el frágil cuerpo de Rubén cada vez más inmóvil, sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Las largas noches se hacían interminables, con el silencio de la oscuridad roto solo por los susurros de su esposa, quien lloraba en silencio para no despertar a Rubén. Tumbo se quedaba inmóvil, observando a su hijo, mientras su propio corazón se desmoronaba. Cada lágrima que veía caer de los ojos de su esposa era como una daga que lo desgarraba lentamente. No podía soportarlo más. Una noche, mientras miraba a Rubén dormir, su respiración débil y su cuerpo inmóvil, Tumbo sintió una profunda desesperación, más intensa que cualquier batalla que habría enfrentado en esta vida. El líder, fuerte y pragmático que había sido siempre, ahora se encontraba de rodillas enfrentando una realidad que no podía controlar. «No puedo seguir así», murmuró, apretando los puños. «He intentado todo excepto esto». Fue en ese momento cuando Tumbo tomó una decisión. No tenía nada que perder y aunque no creía en los dioses ancestrales y en los espíritus del agua o en las ofrendas sagradas, sabía que lo haría. Lo haría por Rubén. Si existía una mínima posibilidad, una remota esperanza de salvar a su hijo, debía intentarlo. Al día siguiente, Tumbo fue en busca de Cani, el anciano curandero. Con una expresión grave pero decidido le dijo: «Reuniré a la tribu. Haremos el ritual, pero no por mí, lo haré por mi hijo». El curandero asintió, sabiendo lo que había costado para Tumbo llegar a esa decisión. No dijo nada, pero en su mirada se leía comprensión. Tumbo no necesitaba palabras de consuelo, necesitaba acción. Con el apoyo de Cani, Tumbo convocó a los miembros de la tribu, quienes se reunieron sin cuestionar, con respeto hacia el hombre que siempre les había liderado con fuerza. Esta vez, sin embargo, no caminaban hacia el río para refrescarse del sofocante calor, ni para escapar de la rutina del desierto. Esta vez iban con un propósito mucho más profundo: purificar las aguas y salvar a Rubén.
El sol comenzaba a ponerse cuando emprendieron la peregrinación hacia el río. La atmósfera estaba cargada de un silencio reverente, roto solo por el sonido de los pasos en la arena. Tumbo, siempre al frente, caminaba con el rostro endurecido pero con el corazón vulnerable. Aún no creía del todo, pero sabía que era su única opción. A su lado, Kani sostenía su bastón, susurrando oraciones que apenas se oían sobre el viento. Cuando llegaron al río, el lugar que una vez había sido símbolo de alegría y juego, todo era diferente. El agua seguía corriendo, pero para Tumbo ahora representaba una barrera entre la vida y la muerte. El curandero, Kani, se colocó al frente de la tribu y con movimientos lentos pero seguros, comenzó a organizar la ceremonia. El aire se llenó de cantos en lenguas antiguas, palabras que habían sido pronunciadas por generaciones pasadas y ahora resonaban como un eco del pasado. Los miembros de la tribu se unieron al curandero, algunos con más fe que otros, pero todos con la esperanza de que el ritual pudiera traer un cambio. Kani levantó sus manos al cielo, invocando a los dioses del agua, rogando por la purificación del río. Ofrendas de hierbas y flores fueron lanzadas al agua, flotando lentamente en la corriente. Humo de incienso se elevaba al cielo, llevando consigo las súplicas de todos los presentes. «Dioses de la tierra y del agua», dijo Kani con una voz profunda y cargada de emoción, «os suplicamos que devolváis la pureza a este río, que las aguas vuelvan a sanar, que limpien las enfermedades que afligen a nuestro pueblo. Pedimos por Rubén, hijo de Tumbo, que su cuerpo reciba vuestra bendición». Tumbo, de pie al borde del río, observaba en silencio. Las palabras de Kani llenaban el aire, pero dentro de su pecho el escepticismo seguía luchando. No entendía esos cantos, esas ofrendas, pero mientras miraba el agua, algo comenzó a cambiar en su interior. Por primera vez sintió que había algo más allá de su control, algo que no podía ver ni tocar, pero que podía ser real. El curandero se volvió hacia Tumbo, extendiendo su mano. «Únete a nosotros, Tumbo, no solo con tu cuerpo, sino con tu corazón». Tumbo, tragando el nudo que sentía en la garganta, dio un paso al frente, se colocó junto al curandero, y aunque las palabras que pronunciaba aún le resultaban extrañas, comenzó a repetir los cantos con una voz suave al principio, pero poco a poco más firme. En su interior rogaba. No sabía si rogaba a los dioses o a los espíritus o al mismo río, pero rogaba con cada fibra de su ser. «Por favor», susurró para sí mismo, cerrando los ojos con fuerza. «Por favor, salva a mi hijo». La ceremonia duró horas, pero para Tumbo el tiempo pareció detenerse. Cuando finalmente los cantos cesaron y el silencio volvió a reinar, una sensación extraña lo invadió. No era la certeza de que Rubén se curaría, pero había algo en el aire, algo que lo hacía sentir diferente. Mientras la tribu comenzaba a dispersarse, Tumbo se quedó allí, de pie junto al río, mirando las aguas que ahora parecían fluir con una serenidad que no había notado antes. Y aunque el escéptico en él seguía luchando, por primera vez en su vida, Tumbo sintió una chispa de esperanza que no había sentido antes. El río había escuchado, ahora solo quedaba esperar el milagro que tanto necesitaba. Pasaron días interminables, sin cambios, días en los que la esperanza de Tumbo, esa pequeña chispa que había nacido durante el ritual, empezó a apagarse. Cada mañana se levantaba con la misma rutina, se sentaba junto a la cama de Rubén, mirando su cuerpo inmóvil, esperando algún signo, cualquier indicio de mejoría. Pero Rubén seguía igual, inmóvil, con los ojos cerrados, como si el mundo que los rodeaba no existiera para él. El curandero Kani venía cada tanto a visitarlos, ofreciendo palabras de consuelo y recordándoles a Tumbo que la fe no se construía de la noche a la mañana, pero Tumbo, siempre pragmático, empezaba a dudar de todo. El ritual, las plegarias, los cantos parecían inútiles, y con cada día que pasaba, la desesperación volvía a llenar su corazón, borrando la poca fe que había logrado reunir. «Esto no está funcionando», murmuraba Tumbo para sí mismo, sentado junto a la cama de su hijo, tomando su pequeña mano entre las suyas. La tristeza en sus ojos era profunda, una mezcla de rabia y resignación.
Su esposa, siempre a su lado, trataba de mantener la esperanza viva. «Debemos seguir creyendo, Tumbo. El curandero dijo que los milagros no suceden de inmediato. Tenemos que esperar», le decía, aunque su propia voz temblaba con cada palabra. Pero Tumbo ya no sabía si podía seguir esperando. Se sentía derrotado, atrapado en una lucha que no podía ganar. ¿Y si todo había sido una ilusión? ¿Y si había depositado sus últimas esperanzas en un cuento de fantasmas y dioses ancestrales que no existían? Sin embargo, una mañana, cuando menos lo esperaba, ocurrió lo inesperado. Tumbo, agotado por tantas noches sin dormir, estaba sentado junto a la cama de Rubén, con la cabeza apoyada en sus manos, perdido en sus pensamientos. El sol apenas empezaba a iluminar la choza y el silencio era profundo. Todo parecía igual que los días anteriores. Pero de repente sintió algo leve, pero suficiente para captar su atención. Fue un leve movimiento, apenas perceptible, pero real. Al principio pensó que era su imaginación, un deseo tan desesperado que su mente le estaba jugando una broma cruel. Pero no, aquello no era un sueño. Rubén había movido los dedos de la mano derecha. «¡Rubén!», exclamó Tumbo. Casi sin creer lo que veía, su corazón se aceleró y su respiración se volvió agitada. Miró fijamente la mano de su hijo, esperando que el movimiento se repitiera. Y ahí estaba otra vez. Los pequeños dedos de Rubén, que habían estado inmóviles durante semanas, se movieron. Apenas un leve temblor, pero suficiente para que Tumbo supiera que algo estaba ocurriendo. «¡Venga! Mira, ha movido la mano», gritó. Tumbo, llamando a su esposa, quien corrió hacia la cama con lágrimas en los ojos, viendo lo que su esposo había visto. Los dos se quedaron en silencio, observando a su hijo como si el más mínimo ruido pudiera detener lo que parecía un milagro en progreso. Durante los días siguientes, esos leves movimientos empezaron a multiplicarse. Rubén, que hasta entonces no había mostrado señal alguna de recuperación, comenzó a mover su brazo entero. Los músculos de sus piernas, que antes estaban rígidos, empezaron a relajarse poco a poco. Una mañana, mientras Tumbo estaba a su lado, Rubén abrió los ojos por primera vez desde que había caído enfermo. Su mirada, aunque débil, estaba llena de vida. «¡Papá!», murmuró Rubén con un hilo de voz, casi inaudible, pero suficiente para que Tumbo supiera que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Esta vez no por el dolor, sino por la pura emoción. Tumbo cayó de rodillas junto a la cama, tomando la mano de su hijo con fuerza. «Estoy aquí, Rubén, estoy aquí, hijo», dijo Tumbo con lágrimas en los ojos, una emoción que nunca antes había permitido que brotara de su interior. El proceso de recuperación fue lento, pero constante. Cada día Rubén mostraba una mejoría más significativa. Primero fueron sus dedos, luego sus brazos y piernas. Con el tiempo empezó a emitir pequeños sonidos y aunque su voz aún no era fuerte, cada palabra que pronunciaba era como un bálsamo para el alma de sus padres. «Te recuperas, hijo», susurraba su madre cada noche mientras acariciaba su frente. Tumbo, que había pasado de la incredulidad a la desesperación y de la desesperación a la fe, ahora no podía negar lo que veía frente a sus ojos. Rubén, su hijo, estaba volviendo a la vida. Algo había cambiado, algo que él no entendía, pero que ahora aceptaba con todo su ser. Miraba a Cani con gratitud cada vez que el anciano curandero venía a visitarlos. Nunca había creído en el poder de los dioses ancestrales, pero ahora mientras veía a su hijo reponerse poco a poco, comprendía que a veces las respuestas no estaban en lo tangible, sino en lo que no podía ver ni tocar. Rubén estaba volviendo a él, y eso para Tumbo era el único milagro que importaba. Los médicos no podían explicarlo. Para ellos, la recuperación de Rubén era un misterio que desafiaba toda lógica y conocimiento científico. Habían sido claros desde el principio. La parálisis cerebral que había afectado al niño era irreversible. Las expectativas eran sombrías, pero ahí estaba Rubén, sentado, moviendo sus manos, emitiendo sonidos, recobrando poco a poco las capacidades que le habían arrebatado. Cada día, su cuerpo recuperaba más fuerza y su voz, antes apenas un susurro, ahora comenzaba a llenar la choza con la risa que sus padres creían haber perdido para siempre.
No podemos explicarlo, repetían los médicos, observando al niño con incredulidad. Esto simplemente no debería ser posible, pero lo era. Y mientras los doctores luchaban por encontrar razones, la tribu entera celebraba lo que ellos sabían en el fondo de sus corazones era un milagro. No había duda de que los dioses del río habían respondido a sus súplicas. El antiguo ritual, los cantos, las ofrendas, al agua, todo había llevado a este momento. El nombre de Rubén comenzó a recorrer de boca en boca dentro de la tribu. Era el niño que había vuelto de lo imposible, la prueba viviente de que el río, antaño corrompido, había sido purificado, y con él la vida de Rubén. Los ancianos hablaban con reverencia y los más jóvenes lo veían con asombro. Para todos era una señal de que había algo más allá de lo visible, una fuerza que ni el más sabio podía comprender del todo. Pero para Tumbo, la transformación no solo fue externa. La experiencia de ver a su hijo recuperarse, de sentir cómo la vida volvía a fluir por sus venas, fue algo que lo cambió profundamente. No fue una conversión instantánea. No se convirtió en un ferviente creyente de la noche a la mañana. Sin embargo, algo en su corazón había cambiado para siempre. Antes había vivido su vida con los pies firmemente plantados en la tierra, rechazando cualquier cosa que no pudiera tocar o ver. Ahora comenzaba a ver el mundo con otros ojos. Se dio cuenta de que había más de lo que podía entender. Comenzó a valorar lo intangible, la fe de su tribu, la conexión con la naturaleza, la espiritualidad, que había ignorado toda su vida. Tumbo se dio cuenta de que, aunque no podía ver a los dioses del río, ellos habían estado presentes, escuchando. Con el tiempo, Tumbo hizo más que aceptar lo ocurrido. Decidió actuar. Como jefe de la tribu, organizó viajes regulares al río, pero esta vez no eran solo para disfrutar de sus aguas frescas. Ahora estos viajes tenían un propósito mucho más profundo. Cada mes, hombres y mujeres y niños se reunían para limpiar el río, para cuidarlo y protegerlo. Tumbo lideraba estos viajes, asegurándose de que el agua, que una vez había sido fuente de dolor, nunca volviera a contaminarse. «Este río nos dio una segunda oportunidad», decía Tumbo, mientras observaba a su gente trabajando en las orillas, retirando basura y limpiando las aguas. «Es nuestro deber devolverle el respeto que alguna vez le quitamos». El río, que antes había sido un lugar de peligro y tragedia, ahora era un símbolo de fe y redención. Se hablaba de él con reverencia, no solo por su capacidad de refrescar, sino porque se había convertido en un reflejo de la propia vida de la tribu, llena de luchas, pero también de milagros. Rubén, el niño que había sido desahuciado, se convirtió en el símbolo viviente de esa transformación. Cada vez que alguien veía al niño correr, jugar y reír, recordaba la fuerza del río y el poder de la comunidad. Tumbo, el jefe que una vez había sido conocido por su escepticismo, se había convertido en el protector del agua. Aunque aún no podía explicarlo todo, ya no necesitaba hacerlo. Había aprendido que no todas las respuestas están en lo que se puede ver. Ahora entendía que había fuerzas invisibles, conexiones que iban más allá de la razón, y que en algunos casos la fe podía mover montañas, o en su caso, sanar lo imposible. Con el paso de los años, Tumbo se aseguró de que el río siguiera siendo un lugar sagrado para su gente. Bajo su liderazgo, la tribu prosperó, no solo por los recursos del agua, sino por la nueva conexión que había forjado con la naturaleza, con lo espiritual. Lo que una vez fue una fuente de dolor, ahora era la base de su redención. Y así, el río que había enfermado a su hijo terminó por salvarlo, no solo a él, sino a Tumbo, mismo quien al final aprendió que la fe y el amor de una comunidad podían ser más poderosos que cualquier cosa que hubiera imaginado.